¡Ay, Dios mío, señor! Yo que quiero que lo maten. Paré el motor. Yo tiré el saco para allá abajo. El caso de Liz María Sánchez es una de esas cosas que seguramente nos encontramos en internet y decimos, esto no puede ser cierto, esto no puede ser cierto, pero lastimosamente son tan reales como tristes. Liz María era una pequeña que con inocencia y seguramente con mucha negligencia por parte de sus padres la llevaron hasta las garras de un depredador que no dudó en aprovecharse de ella en todos los sentidos y no conforme con eso, en acabar con ella. Conoceremos la historia el día de hoy de una joven dominicana de tan solo 9 años quien pasó seguramente las peores horas de su vida a manos de una persona que está absolutamente desquiciada, pero lo de siempre. Antes de arrancar con la historia de Liz María, te voy a pedir que si me estás viendo en mi página de Facebook, que por favor le des seguir a la página, ya que me ayuda un montón. Si me estás viendo en mi canal de YouTube, te voy a pedir como único favor que te suscribas al canal y que por supuesto me dejes tu like. Pueden también colocar sus opiniones al respecto en los comentarios de este video. No me voy a enredar mucho más, te voy a contar la historia de Liz María en breve. Liz María Sánchez, una pequeña dominicana de tan solo 9 años, que según relatan sus padres era una niña bastante común, muy tranquila, bastante lista, con bastantes habilidades en cuanto a desarrollar una personalidad interesante a su corta edad, pero que también tenía algo y era que le gustaba muchísimo, como seguramente a cualquier niño de esa edad, los celulares, ya que en él podría ver los videos que le gustaba ver, caricaturas en YouTube, etcétera, etcétera. Y seguramente sin pensarlo ni sus familiares ni ella, esto sería seguramente el detonante de su trágico destino. Cerca de su casa había un hombre que era conocido en la localidad como el panadero y que poco a poco, como vamos a escuchar ahora mismo al padre relatarlo, se fue ganando la confianza de la familia de Liz María Sánchez. Ese señor yo le di un poco de confianza para ayudarlo porque vi como que estaba pasando trabajo como dominicano al fin. Él vendía pan en la calle, lo vi que andaba con un niño, el hijo de él. Y como lo vi el hombre pasando trabajo, digo, dame ayudarlo, ven, vamos por mi casa, vamos a cocinar, venga, date comida, dale al niño, porque a mí no es más por él, sino es por el niño. Y nada, un fin de semana se aprovechó, como que yo salí, parece que ya él tenía planeado ya lo que iba a hacer, pero él nunca me dio sospecha de nada, porque si él me dio una sospechecita así, él no estuviera vivo, ya hace rato yo lo había picado ya. Y a través de esta confianza, un par de engaños, este hombre fue llevando al punto de que la niña ya iba a su casa, el lugar donde habitaba, en la parte trasera de un edificio entre escombros, con la excusa de que fuera a jugar con el hijo del hombre llamado Sterling, el panadero. En todas estas visitas, según lo que cuentan, el hombre le prestaba su celular con la finalidad de que ella se pusiera a ver sus caricaturas y mientras tanto él aprovecharse de ella. Cuenta él mismo que aprovechaba de tocarle sus partes que ella se dejaba mientras le prestara el celular. Y fue algo que se fue presentando durante varias semanas, al punto de que una vecina de esta familia le dijo o le dio una advertencia a los padres de Liz María con respecto a este tema. La niña había hecho unos comentarios en mi casa. Yo hablé con la mamá y el papá de que esa persona la había tocado. La abuela también le reclamó a ellos esa situación, que esa persona ya estaba tomando acciones de con la niña. Quizá hubo un poco de negligencia de ellos como padres. Bueno, algo que aparentemente hicieron caso omiso porque obviamente en principio si a mí me pasa algo similar no sé cómo actuaría seguramente en cuanto a la efusividad o cómo reaccionaría contra esa persona, aunque ahí siempre hay que tener el beneficio de la duda, pero lo único seguro es que yo hubiera cortado cualquier tipo de contacto y relación. En fin, el domingo 16 de agosto del año 2020 ocurriría lo que seguramente cualquier persona se habría imaginado, cualquier persona que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo entre esta personita y el señor alias el panadero. Este hombre, que es llamado Sterling Santos, que era el nombre del tal panadero, habría citado ese domingo a Liz María a su vivienda con la promesa de regalarle su celular personal, cosa que este hombre, cuando ella se presentó al lugar, finalmente no accedió, alegando que debía sacar algunas informaciones aún del dispositivo antes de entregárselo. Después de este intercambio de palabras, él intentó accederla nuevamente, a tocarla nuevamente, ella se negó y
le dijo muy claramente que si no le entregaba el celular que le habría prometido, le contaría absolutamente todo lo que estaba sucediendo a sus padres. Y según relato del panadero, él cuenta de la siguiente forma lo que sucedió. Yo me puse muy nervioso y cuando Liz María se iba a marchar a su casa, la agarré por el cuello y empecé a estrangularla. Ella trataba de defenderse. Cuando ella dejó de moverse, introduje con un saco vacío de harina de trigo color blanco. En la cabeza le puse una funda negra para que nadie la pudiera ver si se salía del saco. Luego le coloqué en el canasto del motor. Pero en declaraciones ante el juez, antes de esto, según él cuenta que mientras pasaron las horas, decidía qué hacer con el cuerpo chica de la niña. La acostó con su hijo en la misma cama de su hijo y le dijo que no la despertara, simulando como que ella estaba dormida, hasta que ideó un plan que ya vamos a escuchar de sus propias palabras. Solo, señor. ¿Tú viniste solo? Sí, señor. ¿Y en qué tú la trajiste? En el motor. ¿En el motor? Sí, señor. Pero ¿cómo en el motor? ¿Tú la trajiste adelante, atrás? Atrás en el canasto, señor. ¿En un canasto? ¿El motor tenía un canasto? Sí, señor, lo tiene. ¿Y dónde está ese motor? En mi casa, señor. ¿Y de quién es ese motor? Mío, señor. Y cuando tú llegaste a este lugar, ¿qué tú hiciste? Yo paré el motor y tiré el saco para allá abajo. ¿Y tiraste el saco? Sí, señor. ¿En la superficie de la tierra o en el mar? En el agua, señor, en el mar. ¿En el agua? Sí, señor. ¿Tú estás seguro que fue aquí? Tengo que ubicar bien el espacio, porque fue parecido así como ese pedacito. Tú sabes que está de noche. Vamos Tengo que ubicarlo bien. Vamos a buscar. Con el paso de las horas y los padres de Liz María, al darse cuenta de que no regresaba a casa, fueron hasta el lugar donde pasaron las cosas, a la casa del panadero. Le preguntaron a él si sabía del paradero de la pequeña. Él en 2 oportunidades, de hecho se habla de que cambió la versión, que primero había dicho que no, que ella sí estuvo ahí pero que se fue, y que después sí estuvo pero que se puso a pelear con él porque no le quiso dar el celular y se fue enojada de la casa. En fin, él lo que quiso alegar es que no tenía ni idea de lo que pudo haberle sucedido. Incluso el panadero se ofreció y los ayudó en la búsqueda que habían hecho en toda la localidad. Pero obviamente, tras ellos recordar lo que les había dicho aquella vecina, que ella dijo que iba para la casa del panadero, todo lo que estaba sucediendo, el principal sospechoso era este hombre llamado Sterling. Pues no pasó mayor cosa hasta que en unas horas se reveló un video de una cámara de seguridad donde se ve claramente a la pequeña entrando a la vivienda de este hombre, pero no se le vio nunca salir. Todo lo contrario, horas más tarde del ingreso de ella a esta vivienda, se ve claramente al hombre saliendo en su motocicleta con un costal, como él mismo comenta, en la parte trasera, en una canasta que llevaba. Como también escuchamos de las palabras del propio panadero, él arrojó el cuerpo de la niña junto con unas piedras al Mar Caribe. El Mar Caribe en ese momento estaba presentando algunos problemas climáticos y todo parece indicar que él arrastró hacia las profundidades, porque a día de hoy no se ha podido encontrar el cuerpo de la niña, que creo que es lo más trágico de lo último, porque imagínense no poder ni siquiera despedirla como seguramente se merecía. Este hombre fue condenado a 30 años de prisión porque obviamente estaba siendo imputado por unos delitos bastante severos. Esta historia nos deja muchas reflexiones. Los que tienen hijos deberían estar un poco más atentos a lo que hacen sus hijos. En unas declaraciones escuchamos a la madre decir que a cualquier padre se le descuida algún momento, que los niños tienen que estar en la calle. No me parece correcto que una niña de 9 años esté en la calle por ahí andando como si nada, y encima de eso que ellos le permitan estar en la casa de un hombre de 50 y pico de años, que nada tiene que hacer esa pequeña encerrada con él. Así la intención era ir a jugar con el hijo del hombre. Definitivamente hay muchas cosas que creo que se pudieron haber hecho mejor y seguramente se hubieran podido evitar, sobre todo por la advertencia que les dio la vecina de lo que estaba sucediendo. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre te digo. Gracias por acompañarme, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video.